buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Aunque la política estadounidense está candente, aunque las acciones terroristas de ISIS y grupos similares también están pues hirviendo, pudiéramos decir así, vamos a hablar hoy de un país sudamericano importante. ¿Por qué? Por su propia naturaleza, pero también por su asociación con despotismos y dictaduras. Me refiero a Bolivia, donde de nuevo el presidente Evo Morales busca fórmulas para perpetuarse en el poder. Trata de establecer por medio de sus relaciones con esas dictaduras y despotismos mecanismos que le hagan posible conservar el mando. Para abordar este tema hemos invitado a un viejo amigo, a un excelente analista político, Carlos Sánchez Berzaín, conocido por todos ustedes. Carlos, gracias por estar acá. Pedro, agradecido, un saludo a toda la audiencia y encantado. Carlos, descríbenos, para empezar en caliente, la situación actual de Bolivia, la influencia de Cuba, la influencia de Venezuela, las relaciones con Ecuador si existen, los contactos con Nicaragua, eso que llamamos el socialismo del siglo XXI o que se le dice el neocomunismo. Bolivia es un país más de ese grupo. Evo Morales, el dirigente cocalero violento que fustigó al país desde fines de la década del 80 en adelante a través de varios gobiernos defendiendo el cultivo de la coca ilegal, la base, la materia prima del narcotráfico, generando bloqueos, matanzas, confrontaciones, ejecutando gente, nunca hubiera llegado al poder si no hubiera sido porque Bolivia fue víctima de una intervención que vino de afuera, una intervención hecha entre el eje Caracas-La Habana, que permitió llevar a este individuo a la toma del poder a través de dos procesos. Primero, un proceso de derrocamiento del presidente constitucional el año 2003, un proceso de transición del vicepresidente que traicionó a su presidente, caída de ese vicepresidente, transición con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y toma del poder democráticamente, entre comillas, por parte de Evo Morales. Democráticamente, siguiendo la franquicia del socialismo del siglo XXI, que es un sistema electoralista populista, donde primero generas una crisis del sistema político, destrozas el sistema de partidos políticos, presentas el proyecto como novedad en el marco de un planteamiento populista, llenas eso de dinero y de mecanismos que manejan la información y llegas al poder. Para iniciar una corrupción diferente a la que conocemos. Entonces llega al poder de esa manera, como llega Chávez, como llega Correa, como llega Ortega, como tratan de hacer llegar gobiernos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en el propio Perú. Y una vez que han llegado, empiezan a transformar la institucionalidad, destrozan la Constitución. En Bolivia han suplantado la Constitución política de la República de Bolivia y han creado el Estado plurinacional. Proyectan destrozar la nación boliviana única, construida en base a la unidad en la diversidad a partir de la Revolución Nacional de 1952, que plantea precisamente la liberación del pueblo boliviano a través de la alianza de clases, no de la lucha de clases, y reemplazan esa nación boliviana, están en ese proceso, por 36 naciones que los bolivianos no conocen. Está la que he hecho a la Aymara, Guaraní, unas cuantas más, pero... que tal vez no se consideran ni naciones a sí mismas, salvo excepción de uno o dos. Sí, porque además están integradas a la nación boliviana, porque son parte de la nación boliviana. Más que naciones son culturas, sí, son señor. Culturas nativas, muy respetables, de las cuales todos nosotros formamos parte, porque somos mestizos. El mestizaje mío, por ejemplo, es un mestizaje que viene de alguna familia española, de alguna familia francesa, con bases quechuas. O sea, soy un mestizo más blanco, hay otros que son más blancos que yo y otros no tanto, pero somos bolivianos. Como decimos en Cuba se dice, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, pero todos tenemos algo de africano. Así, exactamente, los pueblos latinoamericanos y en especial Bolivia somos mestizos, pero la doctrina castrista introduce en nuestros pueblos la necesidad de confrontación. Entonces, para dividir a los pueblos más allá de la superada lucha de clases,
plantean la lucha de regiones, la lucha de razas. Evo Morales es profundamente racista, de sexos, de generaciones, de género, y dividen Bolivia. Bueno, pero volviendo al tema que tú planteaste, Bolivia hoy día es un país que no tiene democracia, y no tiene democracia porque no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales, no hay elecciones libres, limpias y fundadas en el voto universal y secreto. Evo Morales acaba de perder el 21 de febrero un referéndum que le prohíbe volverse a reelegir pese a la manipulación constitucional con un instrumento fraguado de suplantación constitucional que él maneja, y él ya está anunciando que hay un segundo tiempo para hacer lo que hizo Chávez en su momento. Perdió el referéndum de reelección y se quedó hasta que se murió. Sí, que es de esperar que Evo Morales trate de instrumentar otro referéndum. Ya lo ha dicho, otro referéndum, una maniobra, una nueva constitución, lo que se le venga y que pueda manipular, porque el otro elemento es que no hay división e independencia de los poderes públicos, controla todos los órganos y todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el órgano electoral, las Fuerzas Armadas, absolutamente todo, y utiliza la justicia como mecanismo de represión política, con lo cual Bolivia tiene hoy día decenas de presos políticos, al punto que yo sostengo que en Bolivia hay más presos políticos que los 70 y tantos que dice que hay en Venezuela. Otro elemento es que la democracia se caracteriza por el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Y Estado de Derecho quiere decir que no hay nada por encima de la ley. En Bolivia Evo Morales es la ley, él hace lo que quiere, cambia las leyes, acusa a la gente por televisión, la manda presa. Y hay algo, Carlos, en Evo Morales que se aprecia poco en América Latina con los gobernantes latinoamericanos, y es el culto a la personalidad. Recientemente elevó una estatua a su mamá y a su padre. Algo extremadamente ridículo. Y ha construido una cantidad de edificios, todos se llaman Evo Morales. Bueno, ese es el castrismo. Ha hecho cosas, Cuba eso no se aprecia, lamentablemente. Eso en la democracia boliviana está prohibido por ley. De acuerdo a las leyes y a la Constitución de la República de Bolivia, ningún nombre de una persona viva puede ser puesto en calles, avenidas o lugares públicos. El otro tema es que tú no puedes hacer homenaje a tu familia utilizando el poder público. Esas son las señales de la dictadura. Pues cuando yo sostengo en mi obra ampliamente difundida, que ya va por la 3ª edición, La dictadura del socialismo del siglo XXI en Bolivia, que está prohibida en Bolivia y que la edición boliviana ha sido confiscada y destruida por el gobierno de Evo Morales, en parte. Yo sostengo que lo que hay en Bolivia es una dictadura. No hay ningún elemento esencial de la democracia. La oposición ha sido reducida a los parámetros que Evo Morales quiere que sea la oposición. El que se pasa de ahí está condenado a ser enjuiciado, a ser perseguido o a ser exiliado. Bolivia tiene más de 1.200 presos políticos, 1.200 exiliados políticos hoy día en el mundo, y están en la Argentina, en el Brasil, en el Paraguay, en el Perú, en Estados Unidos y en España. 6 países son los países receptores del exilio boliviano, y la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Refugiados, certifica aquello. Y no son solo políticos, son académicos, son empresarios, son dirigentes cívicos, son periodistas exiliados, o sea... Quería preguntarte eso, ¿cómo es la situación de los medios de comunicación en Bolivia? La radio, la televisión, la prensa escrita, la potencial publicación de libros, su distribución. Ya contaste la situación de lo que está pasando con tu libro, pero con los libros hechos en el país, ¿cuál es la situación general de los medios de información en el país? Hay represión a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Las grandes cadenas de televisión, periódicos, están controladas por el gobierno. Hay una autocensura impuesta por el gobierno, que cuando algún medio que todavía no es del gobierno hace algún trabajo de crítica, entonces aparece desde impuestos internos hasta narcóticos investigando a los dueños del medio, y terminan por hacer transacciones, o como ha sucedido con algún respetable grupo de comunicaciones de Bolivia, que tienen intereses en otros negocios, en tierras, en banca, y entonces los empiezan a apretar con los otros negocios y terminan por hacer una neutralización de los medios de comunicación. Personalmente yo
estoy censurado en Bolivia, ningún medio de comunicación puede entrevistarme sin ser objeto de represión inmediata, ya sea a los empresarios o a los periodistas que hacen la entrevista, y como yo, todos los exiliados. La mayoría de los exiliados estamos prohibidos de declarar en Bolivia. No obstante, Evo Morales cada vez que tiene una oportunidad te menciona y te ataca y te involucra con conspiraciones sangrientas, con atentados personales. Bueno, el tema es el siguiente, la diferencia política entre Evo Morales y yo no es una cuestión de ideología, es una cuestión de que él defiende el narcotráfico y yo he luchado exitosamente contra el narcotráfico y creo que ese es un crimen de lesa humanidad. Evo Morales es un defensor del narcotráfico y yo he sido premiado por la sociedad boliviana, por la política boliviana, por la prensa boliviana, por tener éxito en la lucha contra el narcotráfico en mi función de ministro de gobierno del año 94 al año 97, precisamente contra Evo Morales. Lo que él está teniendo en este momento es un gobierno donde prioriza la coca, prioriza el narcotráfico y está triunfando en la construcción de un narcoestado, y por eso quienes estamos en contra del narcotráfico estamos perseguidos, estamos acosados y acusados de delitos que nunca hemos cometido. ¿Y qué hace en particular Estados Unidos? Nada, porque le ha votado la DEA, le ha votado USAID, ha votado al embajador. Pero no ha sancionado tampoco a Bolivia si tiene ese crecimiento no tiene nada que del hacer. cultivo. Lo que Estados Unidos ha hecho es perder la posibilidad de controlar los cultivos de coca, porque los han echado, y ahora esos cultivos de coca están siendo controlados por las Naciones Unidas, pero Evo Morales ya ha anunciado que quiere ampliar los cultivos de coca legal, que son 12.000, que eso sí está autorizado, a 20.000, pero mientras tanto está invadiendo todas las tierras de las poblaciones indígenas autóctonas con el crecimiento de sus cultivadores de coca en la zona del Chimoré, en la zona del Chapare y Cochabamba. Pero yo te quiero decir algo más sobre el tema. Una de las prácticas de estos gobiernos castristas, entre ellos los de Evo Morales, es cometer delitos y acusar de sus delitos a sus víctimas. Lo han hecho con relación al derrocamiento del presidente Sánchez Lozada el año 2003. Evo Morales fue el derrocador. Se hace firmar un decreto de amnistía con Carlos Mesa, se protege en la amnistía él y toda la gente que atacó al gobierno democrático y empieza el enjuiciamiento contra las autoridades del gobierno. Está en el exilio el presidente derrocado y todo su gabinete, y están encarcelados los miembros del alto mando militar de esa democracia del 2003, condenados por crímenes, y el acusador es Evo Morales. Él ha manejado ya los jueces y es el que ha cometido los crímenes y no lo puedes juzgar porque tiene un decreto de amnistía. En el mismo camino está reproduciendo en estos días la venganza contra el general Gary Prado Salmón, que cuando tenía el grado de capitán capturó al Che Guevara. Y ese es un tema sobre el cual me gustaría explicar un poco. Adelante. Porque lo que ha hecho Evo Morales, ordenado por la intervención castrista en Bolivia, es idealizar al Che Guevara. El Che Guevara, en los libros de texto actuales de las escuelas bolivianas, es poco menos que un héroe internacional impuesto por el castrismo y por la traición a la patria que ha hecho Evo Morales. El Che Guevara fue un invasor en Bolivia, llegó a montar una guerrilla, montó la guerrilla en la zona de Ñancahuazú, combatió durante muchos meses, mató soldados bolivianos. Hay una larga lista de muertos, de heridos y de inválidos bolivianos resultado de esos combates, y finalmente fue arrinconado y fue derrotado, y cuando en un combate en la quebrada del Churo, él reducido su grupo de combate, quien mandaba la compañía que combatía de parte del lado boliviano era el capitán Gary Prado Salmón. Y cuando cae el Che Guevara dice una frase muy importante que está en la historia, dice: no disparen, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Y el capitán que lo captura es Gary Prado Salmón, lo entrega vivo a su comando, y al poco tiempo, a los pocos días, el mando militar y el gobierno de Bolivia deciden la ejecución del Che Guevara y lo fusilan. Nada extraño para un fusilador que tiene una tradición de haber matado Guevara gente. En Cuba fue un asesino en serie, un carnicero. Asesinó a decenas de personas, le hacía falsos juicios, a los cuales, cuando después de pasar por el juicio, ya la condena estaba dictada con anterioridad. Los tribunales que revisaban esa condena en los casos que se producían eran los mismos tribunales que habían hecho el juicio primario. Bueno, el tema es
que no es Gary Prado quien lo mata. Tan buena, podemos decir, fue la relación entre el oficial captor, Gary Prado, y el capturado guerrillero Che Guevara, que el Che Guevara le regala sus Rolex a Gary Prado, que él ha mostrado en muchas ocasiones como resultado de esa operación. A lo largo de la historia de la carrera militar de Prado, él es un militar más bien progresista, de izquierda, se opone a los gobiernos dictatoriales militares en varias ocasiones. Y cuando deja a las Fuerzas Armadas, se inscribe a un partido de izquierda que es el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria de Jaime Paz Zamora. Candidatea a ser concejal municipal y otras funciones por ese partido, y en su carrera política es designado embajador de Bolivia ante el Reino Unido con sede en Londres y después embajador de Bolivia ante México. Es un respetable ciudadano con el que yo no tengo coincidencias de partido. Yo soy del Movimiento Nacionalista Revolucionario, un partido nacionalista de centro, autor de la reforma agraria, del voto universal, de la nacionalización de las minas, de de Paz Extensor. Sí, y de Sánchez de Lozada, de la capitalización social, el bono sol, la reforma educativa, el seguro universal materno-infantil, puras medidas sociales que Evo Morales no ha podido modificar, se está tratando de apropiar de ellas, pero eso es otra historia. Pero volviendo a Gary Prado Salmón, Gary Prado es metido en una de las matanzas que hace Evo Morales. Evo Morales, que estaba siendo arrinconado por la resistencia democrática de Bolivia en 6 de 9 departamentos, para acabar con la resistencia civil contra la implantación de su dictadura en Santa Cruz, produce una masacre en el Hotel Las Américas. Mata a unos ciudadanos y justifica eso diciendo... Mata a unos ciudadanos extranjeros, ¿no? Sí, el caso Rosa y compañía, sí. Y justifica eso diciendo que iba a haber un atentado contra la vida de Evo Morales. Abren una poderosa investigación manipulando fiscales y manipulando jueces y mandan a la cárcel y al exilio a todo lo que es la crema innata del movimiento cívico cruceño. En esa dinámica incluyen al general Gary Prado y lo acusan de ser secesionista, o sea que querían separar a Santa Cruz de Bolivia. Todo eso es falso. Ha quedado demostradísimo, entre otras cosas, por el hecho de que el fiscal acusador, manipulado por Morales, en el extremo de la manipulación, ha huido de Bolivia, se ha refugiado en el Brasil y ha denunciado todo esto. Algo que se parece mucho a lo que pasó con Leopoldo López. Sí, Uno de sus fiscales está aquí en Estados Unidos, sí. después de haber participado en el procesamiento. Es lo que yo llamo los verdugos arrepentidos, ¿no? Porque son verdugos de la dictadura. Hay que preguntarse si realmente están arrepentidos. Bueno, no importa, pero en todo caso sirven para mostrar testimonio del grado de criminalidad que tienen estos gobiernos. El gobierno de Venezuela, el gobierno de Chávez, de Maduro, el gobierno de Evo Morales, los gobiernos de Ortega y de Correa tienen el mismo modus operandi. Parece que leyeron el libro 1984. No, donde el Gran Hermano creaba conspiraciones a diestra y siniestra que inventaba el mismo. Leyeron el manual de aplicación estratégica de la inteligencia castrista, porque en Bolivia el castrismo, ¿qué maneja? Bolivia es un país técnicamente intervenido, muy disimulado, maneja el correo, maneja las telecomunicaciones, maneja la identificación, el servicio de inmigración y extranjería, los pasaportes, la alfabetización, medicina rural con los famosos médicos, hace servicios de consultoría para contrataciones con los créditos chinos. Ha surgido un caso de corrupción donde está metido Evo Morales y su examante, y los informantes sobre los contratos son técnicos cubanos. ¿Y qué recibe la dictadura cubana? Dinero, mucho dinero sobre eso, porque las colonias... paga el gobierno boliviano. Claro, las colonias tienen que rendir tributo y lo hacen mediante esos mecanismos. La colonia castrista boliviana de Evo Morales, entre otras. Manejan además de eso influencia en inteligencia en las Fuerzas Armadas. Son los autores de las estrategias que se operan en contra de la oposición y controlan la prensa. Lo que sucede en Venezuela, sucede en Bolivia, y yo me he atrevido a decir esta semana y lo quiero reiterar. Primero, creo que en el avance de la consolidación dictatorial, Bolivia está más avanzada que Venezuela. En Bolivia hay más crisis que en Venezuela. En Venezuela hay más crisis que en Bolivia, pero Bolivia no tarda. La crisis económica de haber destrozado al país petrolero más importante por la vía del estatismo, de la dictadura y del centralismo va a llegar a Bolivia. Bolivia tiene en ciernes un proceso de crisis económica del que nadie lo va a salvar.
¿Por qué tú crees que ese proceso económico viene? Bueno, por lo siguiente, es un problema de modelo, no es un problema de mercado ni es un problema de precios. Todos dicen, hay problemas en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, porque han bajado los precios de los minerales y el precio del petróleo. Pero también ha bajado el precio de los minerales y el precio del petróleo para Chile, que produce cobre y sigue creciendo. Ha bajado el precio de los minerales y del gas para el Perú y es un boom económico. Ha bajado el precio de los minerales y los productos de exportación para el Uruguay y crece y es un gobierno de izquierda. Ha pasado lo mismo con México, que es un país petrolero y está perfectamente con una crisis muy seria en la industria petrolera y sin embargo está saliendo a flote. Lo que significa que eso es un pretexto. Se trata del modelo, porque mientras en esos países con gobiernos de izquierda o de derecha, de nuevo Perú, Chile, Uruguay, México, hay una dinámica de apertura, de libertad, de Estado de Derecho, de promoción de los emprendedores, de la propiedad privada, etcétera. En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, lo que hay son gobiernos centralistas, estatistas, mesiánicos, que se han establecido bajo la franquicia castrista para permanecer a perpetuidad y altísimamente corruptos. Entonces, sí, han liquidado sus economías. Es una característica que hay que destacar. El nivel de corrupción que ha generado este modelo político. No es que los países nuestros fueran un dechado de virtudes, la mayoría de los funcionarios públicos, pero el nivel de corrupción presente realmente es horripilante. Sobre eso un concepto. La corrupción es inherente al ser humano, pero en democracia tú tienes la posibilidad de prevenir, de detectar, de denunciar y sancionar, porque para eso existe opinión pública libre, libertad de prensa, mecanismos de control y sistema de checks and balances, de frenos y contrapesos con la división e independencia de los poderes públicos. En cambio, en estos regímenes dictatoriales no existe nada de eso. La corrupción es un elemento esencial de la dictadura, porque si no hay corrupción, ¿qué prebenda distribuir? Es un instrumento de control. Es un instrumento entonces, ahí estamos perfectamente claros y la corrupción ha crecido en Bolivia como existen en Venezuela los boliburgueses, en Bolivia existen los evoburgueses o los cocaburgueses, porque además de la corrupción estatal está el tema del narcotráfico. Y eso es una bomba de tiempo. Bolivia lamentablemente está encaminada, está entrando en una crisis a la cual se está tratando de disfrazar con el control altísimo de prensa que existe y con una simulación de bienestar que no va a durar Carlos, meses. Y las Fuerzas Armadas bolivianas, ¿qué rol cumplen en todo esto? Están subordinadas por sus mandos que se han entregado al dominio del gobierno castrista de Evo Morales y además están atacadas por la corrupción. Yo leía una crónica esta semana donde los casos de corrupción de los mandos militares de Evo Morales son del alcance y del nivel del propio Evo Morales, porque son casos de corrupción conjunta. Todo lo que el gobierno de Evo Morales ha comprado con las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas Armadas tiene sobreprecio, helicópteros que no vuelan, aviones que han servido un año y no van más, cosas que dijeron que eran nuevas y son usadas. Es una corrupción grandísima. Y ahora Evo Morales está tratando de lavarse un poco la cara, juzgando a los militares, relevando por otros militares, pero bajo el mismo sistema. Yo te diría que las Fuerzas Armadas de Bolivia siguen siendo Fuerzas Armadas de la nación boliviana, que creen en la concepción de la construcción y defensa de la nación boliviana, pero que hoy día están intervenidas por unos mandos que cometen traición a la patria, de la mano de su capitán general, que es Evo Morales, el mayor traidor a la patria. Porque la mayor traición que puedes hacer a la patria es el entreguismo a potencia extranjera, y el ejemplo de eso es que Evo pone en las oficinas públicas y ha hecho monumentos imágenes del Che Guevara, que fue el invasor a Bolivia el año 67. Sin ser pesimista, pero tratando de ver el vaso medio vacío, no medio lleno. Si los medios de prensa están controlados, si hay una dictadura institucional porque controla todos los poderes públicos, si los políticos que están opuestos al gobierno no tienen capacidad para trabajar porque la oposición es criminalizada. Me imagino que la policía política es efectiva y eficiente. Las Fuerzas Armadas están controladas y corrompidas, al menos en sus altos niveles. ¿Cuáles son las posibilidades de cambio en Bolivia? Hay una gran posibilidad de cambio porque esto está de bajada. El sistema que articuló todo esto en la región está en deterioro. Cuba está entrando a otro periodo especial,
hay crisis, hay mayor insurgencia. Venezuela está en una crisis horrible, económica, política, social. No hay duda de que el gobernante de Venezuela es un dictador así reconocido en todo el mundo. Correa en el Ecuador tiene una crisis de liquidez absoluta, el país está dolarizado, pero no tiene cómo cumplir su presupuesto. Ella está inventando cómo postularse de nuevo. Y ya va de salida, veremos. Evo Morales tiene lo mismo. Y Evo Morales tiene un problema de dinero. Dice que tiene grandes reservas como nunca, quiere seguir la farsa, pero lo que está haciendo es apretar al pueblo boliviano con más impuestos, con más contribuciones y con más exacciones. Resultado de eso son los conflictos que empieza a tener con sectores gremiales, del transporte, empresariales, porque les quiere sacar más plata. ¿Para qué? Para pagar la gran maquinaria de empleados públicos que ha creado, para seguir pagando el gran aparato de publicidad política y de corruptela que tiene y para sostener un gobierno, un Estado estatista, centralista que está destinado a la quiebra. Entonces, ¿cuál es la luz al final del túnel para los países como los nuestros, Venezuela, Bolivia, Ecuador? La crisis económica es la que saca gobiernos. La situación de daño a la economía popular que ya se ha causado de manera irreversible, porque hoy día Bolivia tiene la mayor deuda externa que jamás tuvo, y porque hoy día Bolivia tiene una deuda interna que es secreta, que es mayor que la deuda externa y que nadie conoce. Eso va a acabar con esta gente. Eso sumado al narcotráfico es una bomba de tiempo en la que nadie quiere estar. Realmente nos han tocado cada gobernante que espantan. Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá. Encantado. Para terminar, simplemente decir que hay esperanza, porque el pueblo boliviano se da cuenta de todo esto y está luchando. Ha ganado el referéndum del 21 de febrero. Es necesario que lo gane y que lo siga ganando y que siga manifestando su oposición a Evo Morales. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros parte de su tiempo. Y tengan presente, como decía José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.